¿Qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Quiero que antes de que recibamos el mensaje de este día, juntos celebremos a nuestro Dios en alabanza y adoración. Ahí donde estás, ponte de pie y unámonos para poderle dar a nuestro Dios una gran alabanza. Dios te guarde y bendiga, Él extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, Él extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Contigo
está contigo, Él es fiel. Está ahí en tu casa, en donde quiera que vayas, que estés ahorita, sanándote, bendiciéndote, trayendo provisión, trayéndote paz. Él está ahí. Te adoramos, Señor. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, dile te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Dile, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Hola, este día Dios tiene una palabra especial para tu vida y para mi vida. Él desea que seamos transformados a través de su palabra y de su enseñanza. En este día estudiaremos un tema muy importante
para cualquier creyente. El título de la plática de este tiempo es Libres de un corazón de incredulidad. Fíjate, antes de entrar en el tema a profundidad, déjame definirte la palabra incredulidad. Incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado. Eso es la incredulidad. Es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve. Y la incredulidad es el principal obstáculo para poder recibir un milagro de parte de Dios. Es la barrera que ponemos entre Dios y nosotros para poder recibir un milagro de parte de Él que te cambie la vida. Fíjate, muchos luchan por creer a Dios en sus fuerzas, en lo natural o en lo que en el poder de lo que ellos son capaces de hacer. Muchos creen en Dios, muchos creen que existe un Dios, pero pocos le creen a Dios. Esa es la diferencia que existe entre una persona que ve milagros y una persona que no lo ve. La incredulidad obstaculiza. Y el día de hoy, Dios anhela que tú puedas renovar tu mente y tu corazón en esta área y puedas venir a una transformación para poder ver lo sobrenatural y todo lo que Dios anhela en tu vida. La presencia de la incredulidad ha estado desde mucho tiempo en el corazón del hombre y vamos a estudiarlo porque la Biblia registra momentos como el que vamos a leer en Marcos. Acompáñame por favor a Marcos 9:20. En este capítulo de Marcos 9 los discípulos reciben un joven el cual necesita ser liberado de demonios. Su papá lo lleva porque el joven presenta esta situación, esta lucha, y no pueden los discípulos traer libertad a este joven. Entonces llega Jesús porque están como que en una disputa, en una multitud, y están platicando de este tema que no pudieron resolver los discípulos, y viene Jesús y se acerca. Y veamos lo que sucede en el versículo 20. Marcos 9:20 dice, y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ayuda mi incredulidad. Ve cómo en este momento este hombre estaba reconociendo dos cosas, que Jesús decía la verdad, que Jesús tenía la libertad de su hijo, pero también estaba reconociendo que él tenía incredulidad en su corazón. Y mucha gente así vive, mucha gente tiene fe, mucha gente cree en Dios, pero tiene una fe general en Dios, una fe inclusive parcial, no es una fe completa en lo que Dios puede hacer. Y esto es incredulidad, ¿sí? Hay gente que lucha y mira, a lo mejor tú tal vez es la primera vez que estás viendo un tema como este, que estás estudiando o viendo un mensaje como este, o quizás tienes muchos años de conocer de Jesús y hay muchas cosas que no has visto aún en tu vida. Muy probablemente esto ha sucedido porque ha habido incredulidad en tu vida o en alguna área de tu vida. Y Dios quiere que tú y yo podamos ser libres. Por eso es necesario que le permitamos al Espíritu Santo profundizar en nuestro corazón y que nos muestre en qué áreas de nuestra vida o si en toda nuestra vida hay incredulidad, porque eso no nos va a permitir ver sus milagros. Esa falta de fe impide vivir en lo sobrenatural. ¿Sabes? La incredulidad es apartarse de Dios y la Biblia lo dice. Vamos por favor a Hebreos 12. Abre tu Biblia de papel, tu celular,
lo que tengas ahí en tu mano y acompáñame a estudiar. Eso es estudiar la Biblia, abrirla, leer lo que allí Dios nos quiere hablar. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? La Biblia lo dice, que cuando nosotros nos apartamos de Dios por incredulidad, tenemos un corazón malo. El corazón determina cada aspecto de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida. Dice la Biblia que quienes somos en el corazón, así tales somos en nuestra vida, ¿sí? Quienes somos y lo que hacemos procede del corazón. Por eso el corazón para Dios es muy, muy importante. Y aquí en Hebreos 3:12 podemos ver cómo la palabra dice esto, que el que se aparta de Dios por incredulidad tiene un corazón corrompido, tiene un corazón malo. Entonces la incredulidad nos aleja, nos aparta del Dios vivo. Por eso necesitamos entender y como te lo decía desde hace rato, permitirle al Espíritu Santo profundizar en nuestro corazón y mostrarnos en qué áreas tenemos incredulidad para que podamos ver lo sobrenatural en nuestra vida, para que podamos ir al siguiente nivel que Dios quiere en nuestra vida, en las áreas, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, espiritual, en todo lo que Dios anhela, que vayamos más allá. ¿Sabes? La incredulidad le impidió al pueblo de Israel ver el poder de Dios como Dios quería mostrarlo a través de ellos. Esto también sucedió, el apartarse de Dios por la incredulidad sucedió en Números 13 y 14. Si tú los quieres posteriormente leer, te invito a que lo hagas. Pero en el capítulo 13 y 14 podemos ver cómo Dios, a través de Moisés, les pide a 12 hombres que vayan a reconocer la tierra que Él les había prometido, porque Él les había dado la promesa de que les iba a entregar una tierra donde fluía leche y miel, donde había abundancia de todo, y que esa tierra era para ellos. Para eso Dios los había sacado de Egipto, para llevarlos a la abundancia. Esa era la promesa. Lo único, ¿verdad?, que ellos tenían que hacer era creer. Pero sucede algo muy interesante en el capítulo 13, cuando van a reconocer la tierra. Estos hombres entran a esa tierra y comprueban que lo que Dios les había dicho era real. Comprueban que lo que Dios les había prometido acerca de que un lugar especial para ellos existía. Tú lo puedes leer en ese capítulo 13, que había frutos maravillosos, que efectivamente fluía leche y miel. Pero ellos no solamente miraron eso, también vieron lo que no había. También vieron lo que había que sobrepasaba a ellos. Vieron que en esa tierra había gigantes, que en esa tierra había un pueblo más fuerte que ellos, a los cuales 10 de esos hombres llegaron a dar el informe de esa expedición, de ese reconocimiento de esa tierra. Regresan al pueblo y comienzan a hablar todo lo que habían visto, pero entre esos comienzan a hablar acerca de cosas que habían encontrado que no les había gustado. En Números 13 tú lo puedes leer, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y cuando ellos vieron esto y dijeron esto: no podremos subir contra aquel pueblo porque son más fuertes que nosotros, ¿sabes qué? Ellos permitieron la incredulidad. Ellos contaminaron al pueblo de la incredulidad, porque les hablaron acerca de lo que habían visto que no les había gustado. Y realmente esto les impidió ir más allá y contaminaron al pueblo de Israel con sus palabras de incredulidad. Es por eso que es muy importante cuidar nuestra vida, nuestro corazón. Fíjate lo que sucedió en el capítulo 14, en el versículo 2. Dice: y se quejaron, desde el 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Dios y contra Aarón
se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sabes qué pasó? El pueblo de Dios, al escuchar la queja, al escuchar todo lo malo que habían visto estos hombres desde su perspectiva en esta tierra, se llenaron de incredulidad y se contaminaron y se quejaron contra Dios. ¿Y sabes qué? Se apartaron de Dios en su corazón, no le creyeron, se llenaron de incredulidad. Y yo te voy a decir algo que creo fuertemente en mi corazón: tú tienes que cuidar tus oídos de las personas con las que tomas tiempo para hablar o lo que escuchas, porque la incredulidad de otros puede corromper tu corazón y alejarte del Dios vivo. No escuche los consejos ni las sugerencias de personas que hablan en la carne, de personas que no hablan conforme al Espíritu Santo. Tú tienes que regir tu corazón, lo que dice la palabra de Dios, sus promesas, lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha prometido. Tú y yo debemos caminar así. Y la incredulidad, ¿verdad?, corrompió al pueblo. Entró al corazón de ellos y se apartaron. ¿Sabes qué? Aquí en el versículo 2 del capítulo 14 dice, y se quejaron. ¿Sabes qué? La queja es rebeldía. Se quejaron. Cuando ellos se quejaron, se alejaron en su corazón de Dios y le impidieron a Dios moverse como Él quería, lo que Él quería hacer. Eso sucedió en el corazón del pueblo, porque le impidieron a Dios moverse. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón de la queja, de nuestra propia queja. A veces tú y yo comenzamos a hablar quizás cosas, o comienzas a hablar cosas acerca de tus circunstancias y comienzas a quejarte, a hablar de lo que no te gusta, de lo que no tienes, de lo que no has visto, de lo que no has vivido, ¿verdad? Y has estado esperando y creyéndole a Dios, pero sabes que la queja es incredulidad. La queja es rebeldía contra Dios y te aleja del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Necesitamos tener una mente renovada. ¿Sabes por qué? Porque la mente caída cuestiona a Dios. La mente caída nos aleja del corazón de Dios. La mente que piensa carnalmente, la mente que piensa en las cosas del mundo, en lo que podemos ver y no podemos ver, eso es lo que cuestiona a Dios y eso impide que Dios se pueda mover. Vamos ahí a Romanos, por favor, Romanos 3:23, y podamos seguir estudiando. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, fueron quitados de la gloria de Dios. Todos pecaron. Fíjate, cuando el hombre cayó en desobediencia, su espíritu se apagó. Ellos tenían una comunión íntima y personal con Dios. Tenían una intimidad que cualquiera, ¿verdad?, desearía. Caminaban con Dios, hablaban con Dios, tenían esa relación íntima, pero cuando pecaron, cuando hicieron justo lo que Dios les dijo que no hicieran, esa relación se rompió y su espíritu se apagó. ¿Sabes? Su mente del hombre comenzó a depender de la razón y del intelecto, comenzó a depender de lo que ellos creían, de lo que ellos veían. Tan es así, ¿verdad?, que cuando ellos se ven desnudos, comenzaron a mirarse de una forma totalmente diferente. Su mente comenzó a depender de la razón, ¿sí? Y realmente cuando comenzó alguien a pensar con la razón y el intelecto, no es suficiente para entender, para discernir el ámbito espiritual. Es necesario que discernamos en el espíritu. Cuando la Biblia dice que fueron destituidos de la gloria de Dios, lo podemos entender como que no solamente no podían estar delante de la presencia de Dios, sino que no podían tener comunicación con Él. Y también cuando dice sino que fueron destituidos, sí, quiere decir que fueron destituidos del conocimiento sobrenatural y la perspectiva eterna, la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios ya no podían ver las cosas como Dios lo veía. La mente caída está desprovista del conocimiento y la sabiduría sobrenaturales.
Sabes, la mente caída dudará de la existencia y del poder de Dios y cuestionará sus propósitos. ¿Sabes qué significa eso? Que aún la relación de Dios que no tienes con Dios te lleva, cuando te alejas de Dios, te lleva a cuestionar y aún a pelear contra los propósitos divinos y eternos de Dios. Es por esto que es necesario que mantengamos nuestra mente, nuestro corazón llenos de la palabra de Dios, que nos esté renovando, ¿verdad? Como dice Romanos, renueven su entendimiento, no se conformen a este mundo, no te conformes a lo que la sociedad te dice, no te conformes a lo que tú piensas, ve más allá de lo que Dios, más allá a lo que Dios te prometió que va a hacer. Estamos en un tiempo de cambios, la vida constantemente ahorita nos está trayendo a nuestra vida, a nuestra sociedad, cambios, está alterando nuestros estilos de vida. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Nosotros tenemos que ir más allá de lo que el mundo, de lo que ahorita miramos, de lo que no nos gusta, de lo que nos espanta que está pasando. Tenemos que ir más allá. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que tiene, ¿verdad?, esa mentalidad caída, esa mente alejada del pensamiento de Dios, quizás porque no lo conoce, porque aún no conoce, y a lo mejor tú es la primera vez que escuchas este mensaje de Jesús. Él quiere transformar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, pero quizás tu mente no, tienes tiempo de conocer a Jesucristo y tu mente no ha sido renovada o te has adaptado a la nueva vida. A lo mejor caminaste un tiempo en Cristo, has estado en Jesús, en los caminos de Dios y tu vida ha sido transformada y renovada, pero te has conformado actualmente, no has hecho una renovación más de tu vida y de tu corazón acerca de los caminos de Dios. Y dice aquí que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La gente que escucha, ¿verdad?, de cómo Dios espera de nosotros que nos conduzcamos ante ciertas circunstancias, para la gente que no conoce de Jesús le es locura. ¿Sabes por qué? Porque no tiene una mente caída, ¿verdad? No piensa como Dios piensa. Y cuando tú y yo pensamos como Dios piensa, la incredulidad no va a poder entrar. Por eso tenemos que cuidar esa parte de nuestra vida, esa parte de nuestro corazón y poder ver y vivir y comprender, ¿sabes qué? Tener una relación íntima y profunda con Dios, que no se rompa, para que podamos avanzar e ir más allá. ¿Sabes? Un corazón de incredulidad puede llegar a controlar la vida de una persona. Si tú permites que la incredulidad tome control de tu vida, si tú permites que la incredulidad entre en tu casa, entre en tu familia, entre en tu corazón, va a controlar tu vida. Por favor, acompáñame a Proverbios 23:7. Vamos a leer ahí, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjate lo que dice aquí. Así como tú piensas, así es tu corazón, así eres en tu vida. Tal es él. Un corazón libre de incredulidad no cuestiona a Dios, ni a su palabra, ni sus promesas. Por eso te decía que tienes que llenar tus pensamientos de la palabra de Dios. Tienes que llenar tus pensamientos de los pensamientos de Dios. Porque aquí lo dice la palabra, ¿verdad? El que así como se hace en tu pensamiento, así vas a hacer en tu corazón, así vas a hacer tú en tu vida. Entonces necesitamos dejar que Dios cambie nuestra mentalidad, nos lleve a pensar lo que Él piensa, a creer lo que Él cree, a buscar lo que Él anhela que busquemos, para que nuestra vida pueda ser transformada, podamos alcanzar lo sobrenatural. ¿Y sabes qué? Que cuando estamos llenos de los pensamientos de Dios, llenos de su palabra, no vamos a tener el lugar para la incredulidad. Porque al pensar en sus promesas, al pensar en su palabra, vamos a poder mirar
lo que Él quiere que miremos. Entonces, tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios, a la palabra, a entender más de Él. ¿Sabes qué? Yo creo firmemente que hoy Dios está renovando tu corazón, está renovando tu manera de pensar, porque quiere cambiar tu manera de vivir. Y hoy la incredulidad se va a ir de tu vida, porque al escuchar la palabra, tu mente está siendo transformada. Vamos a 2 de Corintios 5, por favor, 2 de Corintios 5, 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Por fe andamos, no por vista. La fe mira más allá de lo que la vista ve. La fe ve que hoy no ha sucedido aún tu milagro, pero la fe no está mirando que no ha sucedido. La fe está mirando lo que va a suceder. La fe no dice no ha sucedido. La fe no dice no he sanado, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes dolores en tu cuerpo y dices no he sanado. Pero sabes que la fe no mira eso. La fe mira lo que Dios prometió. Así que lo que Dios te haya hablado a tu corazón, te haya prometido, Él piensa cumplirlo. Él no va a fallar. Él es fiel. No le permitas a la incredulidad que venga y tome control de tu vida. Y si tú hasta este punto dices, creo que tengo incredulidad en mi vida, ve a Dios, ¿verdad? Ve a Dios y pídele perdón por esa incredulidad y comienza a creer, comienza a mirar las cosas como Dios quiere que la veas. Ahora, te preguntarás, ¿cómo sé que tengo un corazón de incredulidad? Yo te voy a dar ahorita unos puntos que te van a permitir poder identificar si tú tienes incredulidad o no. Y a lo mejor tú dirás, bueno, no tengo incredulidad tras escucharlos, pero te pueden ayudar a evaluar tu corazón todos los días para que no permitas que la incredulidad entre a tu vida, entre a tu corazón y te robe lo que Dios te ha prometido, que no te impida ir a lo sobrenatural de Dios. Número 1, fíjate, un corazón de incredulidad solo piensa conforme al ámbito natural. ¿Sí? Cuando una persona camina por el intelecto o la razón, esto va a determinar si lo que cree es real o verdadero. De tal manera que tú pienses así como tú ves las cosas desde tu perspectiva, y si lo haces desde tu perspectiva, con tu intelecto, con lo que tú sabes, con tu razón, con lo que tú crees que piensas que es correcto, desde ahí vas a evaluar las cosas y vas a decir si es real o no. Por eso nuestra perspectiva debe estar enfocada, ¿sí? Pensar en lo espiritual, no pensar en lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo que tocas. ¿Qué es lo natural? Lo que puedes ver. Si eso es lo natural, tienes que enfocarte en lo espiritual, dejar de pensar con la razón. Cuando tú tienes un problema tal vez económico y lo natural te dice no hay dinero para pagar esa deuda, tal vez no hay dinero para comprar una casa que a lo mejor es lo que tú quieres, no hay dinero para poner ese negocio, eso es lo natural, y tu razón te dice no hay dinero. Aquí es donde tú tienes que ir más allá del ámbito natural y ver el ámbito espiritual y mirar las promesas, ¿verdad? Cuando dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. El deseo del corazón de Dios es que tú seas prosperado. Entonces, cuando tú miras lo espiritual y no lo natural, tú puedes decir, ok, no tengo para poner ese negocio ahorita, pero Dios va a proveer porque Él anhela que yo sea prosperado. Sí podemos comprender cómo lo único que Dios necesita es que abramos nuestro corazón, que no seamos como el pueblo de Israel que se quejó cuando vinieron y le sembraron la semilla de la incredulidad y comenzó a quejarse, y la queja lo llevó a la rebeldía contra Dios y le impidió ver la promesa. Esa generación que se quejó y se rebeló contra Dios no entró a la tierra prometida, no la vio. La incredulidad le impidió al pueblo de Israel entrar a lo que le había prometido. Y ¿sabes qué? Dios hoy está hablando a tu corazón porque Él no quiere que te pierdas el ver lo que Él te ha prometido. Él es fiel y Él no ha pensado en cambiar sus promesas que te ha dado. Él es fiel. Solo necesita que tú le puedas creer, que tú saques la incredulidad de tu corazón, que dejes de ver el ámbito natural para que comiences a ver el ámbito espiritual a través de pensar como Dios piensa, de sentir como Dios siente y creer que Dios te va a dar todo lo que te ha prometido.
Marcos 9:23 dice en su palabra, Dios, ¿verdad? Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, dice, ¿verdad? ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que tú puedas creer. Él promete que lo vas a ver. Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sabes qué? Estas promesas echan fuera la incredulidad. Si tú lo puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Lo que es imposible para ti, ¿verdad? Dios te lleva a un nuevo nivel. Te dice, lo que hoy tú crees no está sucediendo, si crees, va a suceder. Y aún te está diciendo, ok, lo que crees parece imposible a tus ojos, bueno, te lleva a un nuevo nivel, parece que nunca va a pasar, déjame te digo, dice Dios, ¿verdad? Lo imposible para mí como ser humano, dice Dios, para ti como ser humano, para mí como Dios, no es imposible. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creer, hacer a un lado la razón, hacer a un lado el intelecto, quitarle la incredulidad de nuestra mente, de nuestro corazón, echarla fuera de nuestra vida, sin importar lo que estemos viendo y sintiendo, y decir, ¿sabes qué? Señor, yo voy a donde tú me guíes. Yo camino hacia tus promesas por la fe, haciendo a un lado la incredulidad. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros avancemos. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Piensan, ¿verdad? En el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Ocuparse del Espíritu es vida y paz. La Biblia amplificada traduce de la siguiente manera el versículo número 6. Ahora la mente de la carne es sentido y razón, sin el Espíritu Santo. Fíjate, ahora la mente de la carne es sentido y razón, sin el Espíritu Santo. Cuando no tenemos al Espíritu Santo guiándonos, solamente es carne y razón. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la razón es no tener al Espíritu Santo, pero cuando nos ocupamos, ¿verdad?, de las cosas del Espíritu, de la palabra de Dios, de lo que Él nos ha enseñado y nos guía a vivir, entonces le decimos al Espíritu Santo, ve y entra y toma control de mi vida y guíame hacia la mejor senda de justicia para mi vida. Cuando decidimos creer en ese momento, el Espíritu Santo te lleva. Cuando tú crees, el Espíritu Santo te toma y te lleva por la senda de lo sobrenatural. Eso es lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Él no miró lo natural, la física que le decía, si te paras sobre el agua te vas a hundir. Él miró a Jesús. Él puso sus ojos en aquel que le había prometido que nada era imposible para él, si le podía creer. Entonces él caminó. ¿Alguien más ha caminado sobre el agua? Pedro lo hizo. Entonces no hay nada imposible para el que puede creer. Punto número 2, para que tú puedas evaluar si tienes un corazón de incredulidad. Fíjate, un corazón de incredulidad se resiste al cambio. Un corazón de incredulidad no quiere ir. ¿Sabes? Los cambios, la mayoría de las veces, van a representar movernos hacia algo nuevo. Generalmente un cambio nos mueve, y aunque sea bueno, un cambio nos lleva a cosas nuevas, un cambio nos lleva a nuevas responsabilidades, nuevas obligaciones, y a veces no está tan bonito como quisiéramos, porque nos sacude toda nuestra vida. Así son los cambios. Cuando nosotros nos abrimos y le permitimos a Dios que cambie cosas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, le decimos a Dios, queremos ir más allá. Cuando nos resistimos a los cambios, le cerramos la puerta a Dios para lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él ha prometido llevarnos a nuevas cosas. Él no piensa que te quedes así para siempre. Él quiere mejorar, que tu vida mejore, mejorar tus circunstancias. Él lo anhela, es su voluntad. ¿Sí? La Biblia dice, en el mundo vamos a tener aflicciones, es cierto, pero Él promete estar en medio de las aflicciones. Pero no nada más nos trajo para que tengamos aflicciones, sino también nos trajo para que vivamos una vida en Él, y que cuando tengamos problemas, caminemos con Él, y Él promete estar ahí. O sea, la vida con Jesucristo es completa.
en medio de la adversidad, en medio del valle de sombra de muerte, Él promete estar. Entonces necesitamos nosotros no resistirnos al cambio y avanzar con Él. A veces los cambios duelen mucho, a veces los cambios no nos gustan, pero sirven para ir a donde Dios nos prometió que teníamos que ir. Entonces tú tienes que abrir tu corazón y decir, yo voy a ir a donde Dios me lleve. Tienes que querer, ¿sí? Tercer punto, dice, un corazón de incredulidad bloquea los milagros. En Mateo 13:58 podemos ver cómo Jesús estuvo haciendo milagros en el tiempo que estuvo en la tierra. Hacía milagros y prodigios, sanaba leprosos, ciegos, paralíticos, salvaba la vida de mujeres que se estaban perdiendo, de hombres que caminaban sin Él, les cambió la vida. Pero me llama mucho la atención cuando podemos leer en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 58, dice que cuando Él estuvo en Nazaret, dice, y no hizo, en el 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús quería hacer milagros como lo había estado haciendo en muchos lugares, pero hubo algo que lo detuvo, la incredulidad de la gente de ese lugar. Cuando nosotros le impedimos a Dios hacer un milagro a través de la incredulidad, hay cosas que están a punto de suceder en nuestra vida y lo detenemos por la incredulidad. Ahora, si ya has identificado un corazón de incredulidad o dices, yo no quiero caer en incredulidad, yo quiero seguir viviendo como lo estoy haciendo, creyéndole a Dios, viendo sus milagros, hay algo que tú tienes que derribar en tu mente y son las fortalezas del cómo y el cuándo. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10, en el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Aquí está la clave. Aquí en el versículo 6 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. El cómo y el cuándo no solo son simples preguntas en medio de la crisis. Realmente esos cuestionamientos son fortalezas muy poderosas que manifiesta la incredulidad. Cuando tú preguntas cómo y cuándo, Señor, y te desesperas y comienzas a quejarte, tú realmente no solo son preguntas en medio de la crisis. Habla de esa incredulidad que puede existir en un corazón y se puede convertir en una fortaleza que te impida ver las promesas de Dios. ¿Sabes? La incredulidad puede aplastar el ánimo de cualquier creyente, lo puede llevar a decepcionarse, a perder la motivación de seguir en Cristo Jesús, robarle su fe, sacarlo del plan de Dios, porque permite eso en su corazón. Caminar en fe es una determinación, dice aquí, derribando los argumentos, derribándolos en el nombre de Jesús, todos los argumentos, las fortalezas, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra las verdades de Dios, contra las promesas de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, llevando cautivos sus pensamientos del cómo, del cuándo, Señor, de hasta cuándo lo vas a hacer. Ya me cansé. Habrá gente que quizás le pueda decir a Dios, mira, si no me resuelves este asunto, me voy a alejar de tus caminos. No se trata de venir a hacerle manita de verdad, de puerco a Dios para que nos conceda lo que queremos. Lo que Dios anhela de nosotros es fe, confianza en Él. Decirle, Señor, yo te creo. Aún ahora, cuando no veo que suceda lo que estoy esperando, yo sigo creyendo porque tú no vas a fallar, porque tú eres fiel. Eso es lo que Dios está anhelando. Fíjate, Abraham es el vivo ejemplo de derribar estas fortalezas. Romanos 4:17. Dice aquí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nota cómo dice aquí el Señor. Dice delante de Dios, dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó.
Número 1, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son, ya están hechas para Él. Dice el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Sabes qué? Cuando veía que las cosas no iban a suceder, pareciera que no iban a suceder la promesa, él creyó contra todo, contra todos los nos que le dio la vida y las circunstancias. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Él lo va a hacer. No se debilitó en la fe, dice, no se debilitó. Tú no te tienes que debilitar en la fe, no nos tenemos que permitir debilitarnos en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó en la fe, dice. En el 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Dale gloria a Dios por lo que no ha sucedido aún, porque Dios tiene el plan de hacer que suceda en tu vida. Dice el 21, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo aquel que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No dudó por incredulidad, sino que creyó en la promesa que Dios le había prometido. Dios te ha prometido cosas, Él piensa cumplirlas, Él no ha fallado. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria de lo que Dios va a hacer en tu vida. Confío que Dios te ha hablado a tu corazón y que tu vida va a ser transformada. Él está contigo, Él es fiel. Está ahí en tu casa, donde quiera que vayas, que estés ahorita, sanándote, bendiciéndote, trayendo provisión, trayéndote paz. Él está ahí. Te adoramos, Señor. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, dile te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
obrando, siempre estás obrando.